Imagina que estás en la profundidad de la selva, rodeado de cantos, incienso y la mirada penetrante de un chamán. La realidad empieza a disolverse, las formas cambian, el tiempo se curva. Todo lo que creías sólido comienza a quebrarse como cristal. Y en medio de ese caos, comprendes una verdad simple pero demoledora. La realidad no está allá afuera. Nace desde ti. Jacobo Greenberg, neurofisiólogo mexicano, cruzó la línea entre la ciencia y el misterio. Su vida fue una búsqueda insaciable por una pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Y si el mundo que percibimos no es real, sino una creación de nuestra conciencia, no es una metáfora? Greenberg propuso una estructura científica que puede explicar por qué los chamanes ven otros mundos, por qué los estados alterados nos llevan a verdades inefables y por qué lo que llamamos realidad podría ser simplemente una interfaz, una ilusión sintérgica. La clave de todo está en el observador, no en lo observado. Greenberg decía que cada ser humano módula un campo invisible que organiza el espacio mismo. Lo llamó el espacio sintérgico. Este campo no solo recibe información, la crea. Nuestra mente no observa el mundo, lo fabrica activamente. Y en estados alterados de conciencia como los que se inducen en rituales chamánicos, esa fábrica se reorganiza. Entonces aparecen los jaguares que hablan, los dioses de obsidiana, los ancestros que emergen del fuego. No son alucinaciones. Son configuraciones alternativas del campo sintérgico, reveladas cuando el observador se transforma. En este viaje, exploraremos cómo el rol del observador, según Greenberg, no solo explica los fenómenos chamánicos, sino que los valida. Iremos desde la sinapsis cerebral hasta las danzas del peyote, desde la física cuántica hasta el canto de los nahuales, porque cuando el observador cambia, el universo entero cambia con él. Desde pequeños, aprendemos a llamar realidad a lo que nuestros sentidos nos muestran. Pero Jacobo Greenberg se preguntó, ¿y si eso que ves no es el mundo, sino un mapa que tu cerebro proyecta sobre él? Según su teoría, nunca percibimos la realidad tal cual es. Lo que vivimos como mundo externo es en realidad una interpretación, una especie de holograma construido por nuestro cerebro a partir de estímulos que no entendemos por completo. Esa interpretación depende de nuestro sistema nervioso, de nuestra historia personal y, sobre todo, de la configuración de nuestra conciencia. Así nace lo que él llamó el campo neuronal. Este campo no es algo estático. Es dinámico, maleable, influenciable por emociones, creencias e incluso por los rituales. En otras palabras, el observador moldea constantemente la estructura de lo que experimenta como real. Aquí es donde el chamanismo entra con fuerza. En las ceremonias indígenas, los participantes alteran su estado de conciencia a través de ayunos, cantos, plantas de poder o meditaciones intensas. ¿Qué ocurre entonces? El campo neuronal se desestabiliza. Las coordenadas sintérgicas, ese patrón invisible que organiza la experiencia, se reconfiguran. Y lo imposible se vuelve visible. Greenberg documentó casos en los que varias personas, en estados de trance, compartieron visiones. No fue coincidencia ni sugestión. Fue resonancia entre campos sintérgicos que, al sincronizarse, permitieron experimentar la misma realidad alternativa. Para él, esto probaba que la realidad es más una construcción colectiva de campos que un mundo objetivo afuera de nosotros. En resumen, no vemos el mundo. Vemos una versión del mundo moldeada por el observador. Y cuando el observador se transforma, la experiencia también. Esta idea, lejos de alejarse del chamanismo, lo valida. Porque en esas visiones extrañas, en esos mundos imposibles, el chamán no está loco. Está afinando el campo. Si cada ser humano proyecta su propia versión del mundo, ¿cuántas realidades existen entonces? Para Jacobo Greenberg, la respuesta es tan desconcertante como reveladora, tantas como observadores conscientes hay. Y no solo eso, cada una de esas realidades coexiste, se entrelaza, se solapa. No hay un solo mundo. Hay un entramado infinito de posibilidades, sostenido por la conciencia. A este fenómeno lo llamó la modulación del campo sintérgico. Según Greenberg, la conciencia humana es como una antena que capta ciertas frecuencias del campo universal y, al hacerlo, genera una experiencia perceptiva. Es decir, no vemos lo que hay, sino lo que nuestra conciencia está sintonizando. Aquí los chamanes, nuevamente, tienen mucho que decir. Ellos han dominado, a través de técnicas milenarias, el arte de cambiar de canal. Para ellos, lo que nosotros llamamos real es apenas una capa del multiverso. En sus visiones inducidas por rituales, canto o plantas sagradas, acceden a otras frecuencias del campo sintérgico, donde las leyes cambian, el tiempo fluye de otro modo y los símbolos hablan.
Greenberg investigó cómo durante estos trances los participantes describían paisajes complejos, arquitecturas imposibles, entidades que no se comunican con palabras, sino con sensaciones directas. Y lo más increíble, muchas veces, sin haber hablado entre sí, varias personas veían lo mismo. Eso no es sugestión. Es evidencia de que estaban sintonizados con una misma parte del campo. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El físico que dice que solo existe la materia observable o el chamán que camina entre mundos? Greenberg diría ambos, porque la materia no es el único nivel de lo real. La conciencia, cuando se expande, accede a otras realidades tan válidas como esta. La clave está en comprender que el universo no está cerrado. Es un campo abierto, sensible, esperando ser moldeado. Y el observador, con su intención y su atención, es el pincel que lo dibuja. Si el observador crea la realidad, entonces todo cambia cuando el observador cambia. Pero, ¿cómo se transforma un observador? ¿Cómo se educa la conciencia para ver más allá del velo? Jacobo Greenberg decía que la mayoría de las personas viven atrapadas en una estructura perceptual rígida, como una jaula invisible. Una realidad fija, inamovible, donde solo cabe lo permitido. Pero esa jaula puede romperse. Y ahí es donde comienza la verdadera magia. El entrenamiento del observador es el corazón del camino chamánico. No se trata solo de consumir plantas de poder. Se trata de una disciplina interna, de modificar la atención, expandir la percepción y aquietar el ruido mental que sostiene la versión ordinaria del mundo. Greenberg encontró que quienes practicaban meditación profunda, aislamiento sensorial o ejercicios de enfoque mental comenzaban a percibir el campo sintérgico de forma más fluida. Veían más, sentían más, entendían más. Y eso mismo ocurre en los rituales indígenas. A través de danzas prolongadas, cantos repetitivos y símbolos rituales, se induce una alteración en el campo neuronal. El observador se desestructura. Y al desestructurarse, se vuelve capaz de ver lo que antes no era posible. El chamán, entonces, no es un hechicero fantasioso, es un maestro de la percepción. Alguien que ha aprendido a moverse entre realidades como quien cambia de vestido. Su conciencia está afinada, maleable, receptiva. Él no impone su visión, la sintoniza. Greenberg incluso estudió casos en los que sujetos entrenados podían influir sobre la experiencia perceptiva de otros. Como si el campo de un observador fuerte reorganizara el de otro más débil. Esto es clave para entender los rituales colectivos, donde el chamán guía a los participantes hacia una visión común. No les muestra algo externo. Les modifica el campo, y así, con entrenamiento, intención y silencio interior, el observador se vuelve creador, no solo de su mundo interior, sino del mundo compartido que habitamos. ¿Y si el tiempo no fuera una línea recta? ¿Y si el espacio no fuera una caja cerrada? Para Jacobo Greenberg, el tiempo y el espacio son productos de la conciencia. No existen por sí mismos, sino que son el resultado de cómo el observador organiza su experiencia. Desde esta visión, el pasado, el presente y el futuro no son entidades fijas, son patrones de percepción. Cuando la conciencia se expande como ocurre en rituales chamánicos o estados de meditación profunda, esas estructuras se desdibujan. El tiempo se vuelve líquido, el espacio se vuelve elástico. Y entonces, el chamán puede viajar sin moverse, recordar cosas que no vivió o anticipar eventos que aún no ocurrieron. Greenberg documentó experiencias donde sujetos, en estados alterados de conciencia, accedían a recuerdos que no eran suyos o describían lugares que jamás habían visitado. Algunos incluso relataban encuentros con versiones pasadas o futuras de sí mismos. ¿Cómo era esto posible? Según su teoría, cuando el campo sintérgico se flexibiliza, deja de imponer las reglas habituales. Y entonces, la conciencia se mueve en una matriz más amplia, multidimensional. Los chamanes no solo ven otras realidades, navegan por un tiempo no lineal. Acceden a lugares donde la causa y el efecto ya no funcionan como esperamos. Allí, una intención puede manifestarse de inmediato. Allí, una canción puede abrir una puerta. Allí, los muertos pueden hablar, no porque hayan vuelto, sino porque el observador se ha desplazado a una coordenada donde aún están vivos. Este tipo de experiencias desafían la lógica científica tradicional. Pero para Greenberg no eran ilusiones. Eran pruebas de que el observador modula la estructura misma del universo. Cuando esa modulación cambia, cambian también los parámetros básicos: tiempo, espacio, identidad, memoria, y así, el chamán no solo viaja por mundos simbólicos, viaja por realidades donde el tiempo se pliega como papel y el espacio se curva como un sueño, porque donde cambia el observador, todo lo que creemos imposible se vuelve natural
Cuando el observador se transforma, no solo cambia lo que ve, cambia lo que significa lo que ve. En el universo chamánico, cada cosa tiene un doble fondo, un eco oculto, una resonancia más allá de la forma, y es ahí donde aparece el símbolo. No como un adorno, sino como un dispositivo de acceso a otras dimensiones del campo sintérgico. Jacobo Greenberg descubrió que los símbolos como los cantos, los dibujos rituales, las palabras antiguas, no son meras decoraciones culturales. Son estructuras activadoras de percepción. Al enfocarse en ellos, el observador reorganiza su campo. Y al reorganizarlo, abre una nueva capa de la realidad. Para entenderlo mejor, piensa en el símbolo como una contraseña. Un patrón que, cuando es decodificado por la conciencia, desbloquea un paisaje distinto. Los chamanes lo saben. Por eso los rituales están cargados de imágenes, danzas, fuego, sonidos repetitivos. Cada elemento sintoniza al participante con una frecuencia específica, y esa frecuencia modifica lo que se percibe. Lo sagrado, entonces, no es algo que está en el objeto. Está en la relación que establece el observador con ese objeto. Cuando un chamán canta a la montaña, no está solo comunicándose, está activando en su conciencia una conexión directa con esa fuerza. Lo sagrado ocurre cuando el campo sintérgico se alinea con una configuración que revela lo invisible. Greenberg fue más allá. Propuso que los símbolos sagrados podrían ser estructuras universales del campo. Algo así como puertos, que cualquier conciencia puede usar para viajar entre realidades sin importar la cultura o el lenguaje. Por eso, muchas visiones de distintas tradiciones comparten figuras similares: serpientes, espirales, ojos, fuegos eternos. No es coincidencia, es resonancia del campo. Así, lo sagrado no está en el cielo, está en la forma en que miramos. Es una cualidad perceptiva que emerge cuando el observador está en silencio, enfocado y receptivo. Porque, como decía Greenberg, el misterio no se revela a quien observa con juicio, sino a quien observa con E. ¿Qué ocurre cuando el observador desaparece? ¿Qué pasa cuando se apaga la voz interior, se detiene el pensamiento y el sentido del yo se desintegra como humo en el viento? Para Jacobo Greenberg, ese momento es el núcleo de toda experiencia trascendente. Y también el punto de inflexión que redefine lo real. Durante sus investigaciones, Greenberg observó que en muchos estados alterados de conciencia, ya sea inducidos por prácticas chamánicas, meditación profunda o uso de plantas sagradas, el sujeto reportaba una experiencia común: la pérdida del ego. El observador deja de percibirse como un ente separado del entorno. Lo que emerge es una sensación de unidad total, de ser el todo, de no haber fronteras. Este fenómeno es conocido como experiencia de unidad. En ese instante, el campo sintérgico se armoniza completamente. Ya no hay distorsiones provocadas por creencias, miedos o estructuras mentales. Todo lo que se experimenta es puro, directo, sin filtros. El observador y lo observado se funden en una sola cosa. Los chamanes lo conocen bien. Lo llaman volver al origen, convertirse en la tierra, ser parte del gran espíritu. No importa la cultura, siempre hay una noción de disolverse en algo más vasto. En sus rituales, buscan precisamente eso, el desmantelamiento del ego, porque saben que en ese estado la realidad muestra su verdadera cara. Greenberg explicaba que esta fusión ocurre porque el yo como entidad separada es una ilusión construida por el campo neuronal. Es útil para sobrevivir, pero no para comprender. Cuando el observador trasciende esa ilusión, accede a un campo unificado donde todo está conectado. Y aquí está lo más sorprendente. Desde ese estado de unidad, se puede influir sobre la materia, el tiempo, la energía, porque ya no hay distancia entre el pensamiento y el mundo, son lo mismo. Y si el secreto de los milagros chamánicos no fuera la magia, sino la ausencia del yo, y si la realidad se puede reescribir, pero solo cuando el autor desaparece, si la realidad es una construcción del observador, ¿qué papel juega la intención? Para Jacobo Greenberg, la intención es el hilo invisible que teje el universo. No como un pensamiento superficial, sino como una fuerza profunda que nace desde la conciencia unificada. Durante sus estudios con chamanes, Greenberg fue testigo de fenómenos imposibles: sanaciones espontáneas, telepatía, manifestaciones físicas provocadas solo con un gesto o una palabra, alucinaciones, trucos. Para él, la explicación era otra. La intención del chamán, alineada con un campo sintérgico no perturbado por el ego, era capaz de moldear la experiencia perceptiva del entorno. En ese estado, la mente no desea, crea. No busca resultados, emerge con ellos, porque no hay separación entre lo que uno es y lo que ocurre. La intención se convierte en diseño, en arquitectura del instante.
Y lo que llamamos milagro es, en realidad, una realidad alternativa actualizada por el observador. Esta idea se entrelaza con la física cuántica, donde el observador afecta al sistema observado. Pero Greenberg y Bomasholla decía que no solo se afecta el sistema, se define su existencia. Es la intención sostenida desde un estado de conciencia expandida la que determina la forma del campo. Por eso, en los rituales, los chamanes no piden algo, lo declaran como hecho. Y el campo responde. Esto tiene implicaciones tremendas. Significa que el universo es plástico, moldeable, sensible a la dirección de nuestra percepción consciente. Pero para que funcione, la intención debe estar libre de contradicciones internas, de ego, de miedo. Debe nacer desde la unidad. Y aquí está el poder oculto que muchos temen. Si lo que experimentamos como real depende de nuestra intención profunda, entonces cada uno de nosotros es, en esencia, un creador silencioso. No de un universo mecánico, sino de uno simbólico, vibrante, mutable. El chamán lo sabe, y por eso calla, porque quien comprende el poder de su intención ya no necesita convencer a nadie. Solo necesita observar con conciencia. ¿Qué sucede cuando varios observadores coinciden en su percepción? Cuando sus intenciones se entrelazan y su atención se dirige hacia un mismo punto del campo? Para Jacobo Greenberg, ahí ocurre algo asombroso. Se forma una realidad compartida. No una ilusión colectiva, sino una estructura vibratoria sólida, creada por la coherencia entre múltiples conciencias. Greenberg lo llamó sincronización de campos sintérgicos. En sus experimentos con meditación grupal y prácticas chamánicas colectivas, observó que cuando varias personas logran alinear su estado interior, se genera un campo unificado. Una percepción común, una visión compartida. Lo interesante es que muchas veces estas personas veían lo mismo sin haberse comunicado entre ellas, como si estuvieran conectadas por una red invisible. Esta red, según él, no es metafórica. Es un tejido real de información, un entrelazamiento entre los campos perceptuales de cada observador. Y su fuerza depende del nivel de coherencia, de la pureza de la intención y de la disolución del ego individual. Así, la realidad que consideramos consensuada no es más objetiva. Es simplemente el producto de la interacción entre millones de observadores que coinciden en una misma frecuencia de percepción. Y eso abre la puerta a una posibilidad descomunal. Si cambiamos colectivamente nuestra percepción, cambiamos la realidad en la que vivimos. Esto tiene implicaciones revolucionarias, porque significa que los cambios sociales, ecológicos o espirituales no dependen solo de acciones externas, sino de un ajuste interno masivo, de un despertar colectivo de la conciencia, donde los observadores comienzan a reconocer su papel como co-creadores y no como víctimas del entorno. Los chamanes lo sabían desde hace siglos. Por eso trabajan en grupo, por eso cantan juntos, por eso alinean sus visiones, porque una visión compartida puede cambiar el mundo. No como metáfora poética, sino como una ley profunda del universo perceptual. ¿Y tú, qué observas? ¿Ya sabes qué estás creando? Has llegado hasta aquí, has cruzado el umbral del pensamiento ordinario. Has sentido que algo, en algún rincón de ti, comenzó a recordar. Recordar que la realidad no está afuera, sino dentro. Que lo que ves no es lo que es, sino lo que puedes sostener con tu conciencia. Que tú, como cada ser vivo, eres un nodo en una red infinita de percepción. Jacobo Greenberg no solo habló del observador. Fue más Allah. Se preguntó, ¿quién observa al observador? ¿Qué hay antes del pensamiento, antes de la intención, antes incluso de la conciencia de ser? Y en esa pregunta que ningún lenguaje puede responder del todo, se abre el misterio final. Porque tal vez no se trata de crear una nueva teoría, tal vez se trata de volver al silencio, de habitar ese espacio previo a la palabra donde todo es posible y nada está fijado. Los chamanes lo sabían. Por eso callaban más de lo que hablaban. Por eso no daban respuestas, sino experiencias. Porque lo que transforma no es la información, sino la percepción. Lo que abre puertas no es el conocimiento acumulado, sino el vacío donde algo nuevo puede nacer. Así que te pregunto ahora, no con palabras de Greenberg, sino con la energía que él dejó flotando en sus textos, en sus estudios, en su desaparición misteriosa, ¿qué estás observando ahora? ¿Desde dónde lo estás mirando? ¿Quién eres cuando no piensas en ti? Tal vez, en ese instante sin forma, sin historia, sin juicio. Estés tocando la realidad tal como es. Antes del nombre, antes del tiempo, antes del yo. Y si es así, si alguna parte de ti ha despertado, entonces no necesitas creer en nada. Solo necesitas seguir observando. Con humildad, con asombro, con presencia, porque tal vez, solo tal vez,
Todo esto no es un sueño, sino un espejo. ¿Y tú? El que lo sostiene.